Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de compartir con ustedes esta penúltima hora de la noche del sábado. Hoy vamos a hablar con tres destacados profesionales dominicanos sobre un tema de gran impacto en la vida nacional, que es la situación política, social y económica de Haití y los efectos que esa crisis tiene en la República Dominicana. Y he invitado, y agradezco su participación, al licenciado Inocencio García, un sociólogo y secretario de Asuntos Dominico-Haitianos de la Fuerza del Pueblo, al licenciado Julio Ortega Tous, diplomático y economista, y al licenciado Chanel Ferreras, diplomático y experto en política internacional, y además un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Es evidente que las relaciones con Haití tienen un impacto especial, ¿no?, en el ámbito diplomático dominicano. La crisis de este momento en Haití, que no parece tener fin, ¿qué efecto puede tener en el mediano y largo plazo? Bueno, yo pienso que el de mantenerse la indefinición en el vecino país de Haití, de ausencia de instituciones, ausencia de gobierno, ausencia de autoridad civil o policial o militar de ningún tipo, es sumamente peligroso, porque lo que estamos asistiendo es al surgimiento de una especie de Somalia o Libia al lado nuestro y a 200 o 300 kilómetros de los Estados Unidos. No sé cómo los Estados Unidos han tenido una posición de descuido tan marcada con relación, diríamos, vamos a llamarle responsabilidades, entre comillas, que ellos como poder dominante a nivel internacional, pero particularmente en la zona del Caribe, que ese sí es su patio trasero, su área de influencia directa, después inclusive antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. Las Naciones Unidas están en una situación de parálisis. Los demás poderes internacionales, la Unión Europea, quizás es lo que tiene que ver con Naciones Unidas, la situación en Europa, ¿no?, con la invasión no provocada. Sí, pero la situación, la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, quizás ha acaparado la atención de los organismos internacionales. Eso es del 24 de febrero de este año. El problema de Haití viene de por lo menos 2 años, el agravamiento de la situación en Haití. Las bandas criminales, que eso es sumamente grave, porque en Haití se define que un Estado es una concentración de un área geográfica, de una cultura y de un monopolio de las violencias, que la ejercen las Fuerzas Armadas o la policía o todos esos cuerpos de seguridad a la vez. Bueno, pues en Haití el monopolio de la violencia lo tienen las bandas criminales, que están ligadas con lo peor que tú te puedes imaginar, con el secuestro, con el narcotráfico, con el asesinato, etcétera, etcétera. Entonces eso evidentemente es una situación sumamente peligrosa. De hecho, en los Estados Unidos, en México, en otros países, en Colombia, en otros países de Sudamérica como Chile, en Brasil, el problema ya ha surgido, ya se ve que no es un problema que los dominicanos somos los que estamos haciendo el alerta porque estamos al lado de ellos, sino que realmente, y porque tenemos una gran migración, sino que realmente es una situación inviable en el mediano plazo. Si eso se mantiene en el mediano y más largo plazo, yo creo que nosotros tendríamos que replantear muchas de las ideas que tenemos sobre la relación con Haití. Bueno, agregando eso que Julio acaba de señalar, estoy completamente de acuerdo. El tema es que nosotros tenemos como vecino a una nación que tiene una crisis estructural. Es decir, si uno hace como la taxonomía de la crisis, ¿no?,
si tú te vas al orden, al nivel jurídico político, te vas a dar cuenta que hay un vacío de poder constitucional. O sea, en Haití no está funcionando la constitución. Por eso los haitianos plantean, los intelectuales haitianos plantean de la interminable transición hacia la democracia, porque esa constitución de 1929, del 29 de marzo de 1987, no ha sido llenada en ningún momento, porque Haití tiene ya 35 años después de esa constitución de crisis en crisis, al grado de que, por ejemplo, eso que hizo el presidente Jovenel Moïse en el mes de enero del año pasado, que cerró el Parlamento, lo hizo el presidente Prévert el 11 de enero de 1999. Tenía que instalarse la 47 legislatura, se terminó la 46 legislatura y el presidente Prévert no se presentó ante la Asamblea y por decreto dictaminó el cierre. Eso equivale a un golpe de Estado. Claro, entonces resulta que cuando uno revisa la Constitución en el marco de ese régimen, que es un régimen semiparlamentario y semipresidencial, el Parlamento es decir, esa Constitución le atribuye al Parlamento un fuerte peso en el funcionamiento de ese régimen, ¿no? Semiparlamentario y semipresidencial, y eso realmente no ha funcionado. Ese es un traje que los haitianos ya se están dando cuenta que ese traje le queda ancho, ¿no? le queda muy largo, porque bueno, tuvo sus motivaciones políticas, y el hecho de que los haitianos de la diáspora y los intelectuales querían conjurar el fantasma de la dictadura, ¿no? Y haciendo una constitución muy democrática, pero al final esa constitución no ha funcionado. Entonces, tal como decía Julio, ahí a la conclusión que uno llega es que ya no hay Estado. O sea, en Haití no hay Estado, porque no está funcionando la Corte de Casación, que funciona como... Que es la Suprema. Que es la Suprema, que funciona como especie allá en Haití, según la Constitución, como el equivalente al Tribunal Constitucional nuestro, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, en el Parlamento sí, que haya una disputa por temas de leyes. Y entonces el hecho de que tengamos, por lo que mencionó Julio, ya por parte de las autoridades haitianas, y hay una página, un think tank que se llama Insane Crime, que en Haití hay más de 155 pandillas fuertemente armadas. Entonces, quien controla efectivamente el territorio no es ese pequeño gobierno que está gerenciando el primer ministro Ariel Henry, que es un primer ministro inclusive de facto. Sí, esa banda equivale a una guerra civil, de hecho, ¿no? Hay informaciones, no sé de dónde ellos sacan ese dato de que las bandas controlan el 60% del territorio, es decir, más de la mitad. Bueno, yo creo que la República Dominicana tiene que replantearse su política de Estado referente a Haití, porque buscar mecanismos que nos van a llevar a nosotros a una crisis actual no va a resolver el problema. Haití hay que visualizarlo desde el génesis, desde Vincent Oguet, Thabo Mbeki, mucho antes de Toussaint Louverture. Haití ha sido un territorio que nunca ha controlado su territorio, más amén de la dictadura de Papa Doc y en la intervención norteamericana del 19 al 30, al 31. En la actualidad, ¿qué se dice? ¿Qué dicen los haitianos en el territorio dominicano? Lo que hemos tenido acceso a entrevistas, porque hay una tesis en la sociedad dominicana, quizás muy errada, de que en Haití solamente existían clases oligárquicas muy ricos o muy pobres. Y se ha demostrado con la intervención de los grandes supermercados dominicanos de que en Haití también hay una clase media que no es tan rica como los que van a Miami, a Francia, pero tampoco son tan pobres como los que vienen a cortar la caña y a trabajar en la construcción. La realidad de la República Dominicana hoy es que hay una clase media haitiana que tiene poder adquisitivo, que está visitando los supermercados, que tiene poder de compra, y no solamente eso, que está dando emprendimiento económico en nuestro territorio. Hoy los haitianos no tienen un control de su territorio por una sencilla razón. Según dicen los haitianos que están emigrando, Haití está dividido por el sálvese quien pueda. Y los políticos haitianos, junto a una oligarquía regularmente muy corrupta, están planteando por cercos y cuadrantes la salvación particular y no la colectiva. En el caso de Estados Unidos y de Francia,
Por ejemplo, si nosotros marcamos históricamente, usted sabe lo que dura el 122 años para pagar una deuda para reconocer la independencia haitiana. Y hoy Francia, Estados Unidos y Canadá le han dejado el problema a la República Dominicana de una forma prácticamente irresponsable. Nosotros estamos en medio de alta mar con un náufrago que se está ahogando que se llama Haití, y República Dominicana haciendo un intento de salvar. Al final Haití lo que está es abrazando al salvavidas. Ahora, a mí me parece que los intentos del gobierno dominicano, el presidente actual ha insistido mucho ante la comunidad internacional sobre la responsabilidad que esa comunidad tiene sobre Haití. Y dice que todo el peso de esa responsabilidad no puede recaer sobre nosotros. Bueno, está bien, pero yo digo que los dominicanos en condiciones muy adversas en el pasado logramos resolver nuestros problemas, ¿no? Y estamos hoy donde estamos. Entonces yo creo que el problema haitiano es un problema básicamente de los haitianos, y son los haitianos los que tienen que resolver el problema. Mientras los haitianos dependan de la caridad internacional, como se pretende, nunca van a resolver su problema. Nunca van a resolver su problema. Hay que sumarle ahora, don Miguel, que el mundo también ha cambiado. En otras ocasiones la República Dominicana pudo manejar el tema haitiano, pero ahora tenemos un estallido mundial con el tema del cambio climático, el tema de la tierra. El principal problema de Haití es un sistema agrícola colapsado, una reforestación nula y una falta de conciencia colectiva que a la larga, no importa cómo los estados manejen el dinero, quien no tenga los productos agrícolas para consumir, para vivir, va a colapsar, y ese es el gran problema de Haití, es un problema de alimentación. Según el PNUD, pero tienen que resolver ese problema los haitianos. Sí, pero nosotros necesariamente tenemos que ayudarlo por una sencilla razón. Francia, Estados Unidos y Canadá pueden hacerse los irresponsables, pero la República Dominicana y Haití tienen un matrimonio sin divorcio hasta el fin de la humanidad. Somos hermanos siameses en una isla que no hay manera de dividirnos, y lamentablemente ellos no se van a tirar al mar. Cuando explote la crisis a un nivel que nosotros no podamos manejar, yo quiero que la gente sepa que es para el territorio dominicano que los haitianos van a venir. Eso es un punto. No, están aquí. No es que van a venir. No es que van a venir. Están aquí. Bueno, yo creo que me permito diferir del legislador, porque es que yo pienso que debemos poner bien en claro la responsabilidad de República Dominicana. Yo siempre he dicho que República Dominicana no tiene ninguna responsabilidad. Sí, porque nosotros en términos históricos no hemos invadido Haití. Inclusive nosotros lo que hemos hecho, hemos ayudado a Haití. Lo hicimos en el terremoto del 12 de enero del 2010, de manera toda la sociedad dominicana, el gobierno, etcétera. Entonces, bueno, los haitianos tienen que darse cuenta que ellos tienen una crisis muy profunda, una crisis estructural, y yo recuerdo que durante las actividades de apoyo del gobierno dominicano durante el terremoto, se le dijo a los haitianos que ellos tenían que dejarse ayudar, porque déjenme decirle, yo que estuve en cooperación internacional, una de las dificultades que conversábamos con los donantes era la dificultad precisamente de hacerle llegar ayuda e inclusive de concretar esa ayuda. Entonces, en el caso nuestro, en materia, en lo que tiene que ver, en la pregunta que hacía Miguel, el tema del impacto, bueno, nosotros, por esa crisis estructural que tiene Haití, la única salida que nosotros tenemos precisamente para que salud no nos trague, en términos ¿no, ¿verdad? Económicos, social, etcétera, es que nosotros podamos, primero, aplicar de manera estricta nuestras leyes, aplicar la Constitución, aplicar la Ley 28504, y definitivamente nosotros no deberíamos aceptar ningún tipo de presión que contravenga los preceptos constitucionales en materia de nacionalidad y las leyes en materia de residencia, de permanencia. Porque, por ejemplo, Estados Unidos acaba de emitir el informe, ¿no? Donde estamos dentro de 18 naciones de la región. Pero ahí está inclusive en el informe sobre apatridia y sobre el tema del tráfico y trata. Y me sorprende que inclusive ahí está hasta Noruega, ¿no? en ese tema.
Por No ejemplo, están ellos. Ahí está. Pero no están ellos. Pero no está Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, No es vinculante. en materia de las presiones que nosotros hemos tenido, recuerdo particularmente 2013-2014, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos inclusive insistió y demandó de que nosotros cambiásemos nuestra constitución para otorgar la nacionalidad a ciudadanos haitianos. Pero resulta que el artículo 11 de la Constitución haitiana, esta es la Constitución haitiana del 29 de marzo de 1987, en el artículo 11 dice que posee la nacionalidad haitiana de origen todo individuo de un padre o una madre haitiano que ellos hayan nacido haitianos y no hayan jamás renunciado a su nacionalidad en el momento de su nacimiento. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si nace un niño o una niña en suelo dominicano, ahí está el consulado, que eso es lo que se estila. Todas las naciones que tienen representación diplomática o que aquí el Estado, que nazca un nacional de ese país, va y lo inscribe en el respectivo consulado de su país. Los dominicanos que viven en Estados Unidos van y lo inscriben en el registro civil de los Estados Unidos. Exacto. Inclusive aquí hay gente que van a parir a Miami y van a parir a otros sitios para obtener la nacionalidad americana. Ese es un tema muy difícil. Bueno, pero la Constitución dice que solo se adquiere la nacionalidad por nacimiento. ¿A dónde? No, por sangre. ¿A dónde? Aquí. A partir del 2010. Sí, claro. A partir del 2010. Sí, claro. Sí. Pero antes no. Julio, pero en el caso antes no, hasta la Constitución del 2010, es decir, hace 12 años, tú tenías ius sanguis y ius solis. Sí. Ambos tú lo tenías. Claro. Es decir, yo creo que ese es un tema complejo y hay muchos tintes de racismo y antihaitianismo en la actitud de los dominicanos con relación a eso. Yo creo que eso es algo que para los problemas de coyuntura no sirven para nada. No nos sirven para nada. Pues yo te voy a decir una cosa, Miguel, hazte una imagen de la República Dominicana hoy, ¿qué día es hoy? 21. 23. Sábado 23 de julio. Sí, bueno, sí, sábado 23 de julio. Como es y como somos, y la construcción y lo que hay de avance o no de avance en la economía. Y que el lunes 25 no haya un solo haitiano en el país. Uno solo, que no haya. Es decir, que por arte de magia se desaparezcan. ¿Qué pasa con la economía dominicana? Pero eso es una eventualidad improbable. Eso es mucha gente que plantea eso. Pero eso es otro caso. Hay mucha gente que plantea eso. Que son absurdos. Sí, pero hay dos posiciones. Son absurdos. Es decir, la población haitiana es fundamental para la producción económica en nuestro país. Lo que hay que hacer es regularizar lo que hay que regularizar y lo que no se puede regularizar, entonces, de forma humana, llevarlos a su país. Sí, pero no pensar en que nosotros podemos desaparecer esa realidad. Pero creo que nadie ha planteado eso. Yo creo que nadie ha planteado eso. No, pero eso está dentro de las posibilidades. Pero aclarar, me disculpa, aclarar lo siguiente, que hay una diferencia entre la Constitución de Estados Unidos, que sí es de ius soli, únicamente. Y nosotros hasta el 2010. Y nosotros hasta el 2010. Bueno, pero es la que tenemos, Julio. Es decir, nosotros tenemos ius sanguini y entonces hay una especie de excepciones. Es decir, ni los diplomáticos, ni los que están en tránsito, esas son las excepciones, ¿no? Con relación a Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es un país de inmigrantes. En cada apellido norteamericano hay una ascendencia. ¿Y dónde están los países? Pero afectar las un país de inmigrantes también. Pero afectar las consecuencias y no las causas tampoco ayuda al problema. Nosotros tenemos una realidad con el pueblo haitiano. La cultura haitiana y la cultura dominicana son proporcionalmente distintas. Cuando se produce el estallido, por ejemplo, en Venezuela, por la crisis económica,
Los venezolanos llegaron a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Colombia, y el idioma fue un hilo conductor muy fácil de la incorporación de la mano de obra. Los haitianos es el único país en América que el idioma no le permite tener una vinculación en la cultura de los demás pueblos. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos después de ella con el debate de la semana. En la noche de hoy, sábado 23 de julio del año 2022, estamos conversando sobre la crisis haitiana y el impacto que esa crisis tiene en la República Dominicana.